Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de The Working Actor en Casting Workbook. Estamos con Carmen Rico, ella es cardióloga de escena, maestra, coach y muchísimo más que ahora vamos a descubrir de su mano. Bienvenida, Carmen Rico, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo. Muy bien, estoy muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Pues estamos encantados de tenerte aquí porque, como sabes, la vocación de Casting Workbook es ofrecer valor y hacer de la comunidad actoral progresar en el talento, conocer mejor la industria, y siempre nos gusta pues mezclar todas las capas y todas las esferas que tiene esta industria. Pero no nos podemos olvidar, por supuesto, de los cimientos, de la base, que es la formación actoral. Y por eso estamos muy felices de tenerte aquí, que tú has aportado tantísimo y sigues aportando tanto valor y talento a toda la comunidad actoral de todo el mundo, porque has estado por muchísimos países. Permíteme, Carmen, que te introduzca muy brevemente para aquellas personas que puedan de repente conocerte por primera vez. Decir que Carmen Rico se define como cardióloga de la escena. Estudió en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, la ECAM, y en la New York Film Academy. Es guionista y directora. Realizó másteres de dirección de actores y actrices en la Escuela de Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, Lito Cruz y Agustín Alezzo en Buenos Aires. Autora de Los 100 días del actor-actriz, libro que acaba de salir publicado de la mano de Aisge, del cual hablaremos. Y Play Poem, nuestro imaginario, y Eneacam, diccionario de actividades. Con más de 70 premios como director y guionista, rueda un documental All About Bárbara para Mattel y los cortometrajes El espacio de las apariencias para Nescafé, Ricardo, piezas descatalogadas, Alianza Mortal, Little Samuel. Ha dirigido también y producido teatro. Ha trabajado con más de 5.000 actores por todo el mundo. Además, ella dice que le gusta renovar actores porque también se pone a prueba día a día con ello. Actualmente desarrollando sucursales emocionales, que por cierto, felicidades, que cumple 10 años y que muchos más por venir. Y teorías cuánticas de la creación para actrices y actores, autores y creativos. Pues con todo esto, ni más ni menos, ya veo que se nos va a quedar corto porque, conociendo a Carmen y lo muchísimo que tiene que compartir con la comunidad actoral, pues nos vamos a sumergir y vamos a zambullirnos directamente para conocerte un poquito mejor. Carmen, ¿cómo llega a tu vida la pasión por la escena y las artes interpretativas? Pues esto fue un poquito un golpe de la vida, porque a esto se dedicaba más Carlos que yo. Yo siempre codirijo, co-guionizo con Carlos, pero Carlos se nos fue hace 10 años con una muerte súbita. Y ese latido que se nos fue, pues fue como el pretexto para intentar encontrar un latido, ¿no? Sucursales, el logo es un corazón y es lo que buscamos es latidos escénicos de todo tipo y un latido único sobre todo, como que porque el actor cuando se pone en base a la emoción crea un latido único. Y entonces cogí el testigo, fue como una herencia estupenda porque no sabes el prisma que me ha dado vital y a nivel profesional, ¿no? Lo que menos me pensaba, yo la idea era hacer 10 cursos solamente, 10 promociones de sucursales emocionales y llevamos 10 años, nada más y nada menos. Así que, pues nada, recoger un testigo de alguien que pues creó algo muy, muy potente, que fue este mecanismo escénico, que es el bichito que tenemos dentro que se llaman emociones. Carlos Rico, que sigue latiendo, por supuesto, muy fuerte en el corazón de todos los actores, de todas las actrices, que gracias a ti y a tu legado pues hemos podido acceder a ese proceso también de sucursales emocionales. Esa memoria viva, por supuesto, que sigue latiendo muy fuerte. Sucursales emocionales es una escuela, es un método. Es un método, no tenemos escuela y no tenemos ladrillo. Yo me comprometí cuando recogí este testigo a que yo no podría tener ningún lugar físico, tenía que ser una nómada de la escena, como los actores. Y aparte porque no me podía convertir en profesora, yo soy cardióloga, o sea, vivo de la investigación que hago con y para los actores. Gracias por corregirme, pero me refiero a precisamente una escuela en el sentido académico, no del espacio físico, sino del lugar de investigación. Pero gracias por aclarar, por supuesto, porque es verdad que los que hemos trabajado y vivido contigo la escena, es ese lugar de juego, de experimentación, de descubrirse, ¿no? Y seguro que tú serás la que más aprenda de todas cuando estás ahí con tu microscopio, seguramente. Es un método, por lo tanto, en continua evolución, Carmen, la sucursal emocional. Totalmente, totalmente, y a prueba. Y de hecho tenemos como un fijo, que no es fijo este año porque nos estamos moviendo mucho, porque este año estamos de gira. Tenemos un fijo que es un laboratorio de microemoción.
¿vale? Para ver la emoción más pequeña, que es la que se enfrenta un poco a la cámara, ¿no? Y es laboratorio, no es ni siquiera un taller, es un laboratorio, entonces los actores trabajamos con ellos para ver cómo evoluciona, porque la emoción, hay que tener muy claro que la emoción evoluciona con respecto a las conductas y cada vez tenemos conductas diferentes. Por ejemplo, poneros un ejemplo así rapidísimo. Antes cogíamos el teléfono así, ¿no? Pero ahora lo cogen así los niños. Esto ya causa una emoción. Esto es mucho más chungo si nos ponemos a pensarlo y tiene mucho más ira. Sin embargo, este parece un juego y parece que es algo que puedo ver. Y ya me causa una emoción completamente diferente. Por tanto, algo que era antes agresivo, como era un teléfono, que era que te iban a pillar, que ibas a decir cosas que no te habías atrevido a decir en público, todo ese tipo de cosas que pasaba en las cabinas, teléfonos o lo que sea, ahora se ha pasado a algo que puedes ver, no solamente puedes escuchar, ¿no? Y entonces eso causa emociones y hay que estar investigando y eso, por eso tenemos ese laboratorio ahí constante, pero el resto a investigar. Yo estoy todo el tiempo con una libreta en la mano. Y de esas libretas de más de 10 años de apuntes surge este libro, Los 100 miedos del actor y la actriz, que vamos a hablar de ello un poco más adelante, si no te importa, porque quiero que lleguemos a él de una forma para que vayamos construyendo un poco ese paso, ¿vale? Porque tienes has mencionado, y simplemente quiero dar una pincelada, lo de las microemociones. Esto es una manera muy interesante que me gustaría simplemente que podamos desarrollar unas pinceladas. Tú hablas de esa emoción pequeña ante la cámara tiene que ser muy contenida y ese pequeño gesto, ¿no? Esa pequeña cosa que los americanos también trabajan muy bien, ¿no? Que muchas veces el actor no se permite, no se recicla su mirada observándose, ¿no? Cuando ve la cámara. ¿La emoción ante la cámara es diferente que la emoción en la escena del teatro? Es que es diferente porque en el teatro es el actor y el texto. En cámara es otra, es una parte más pequeña el actor. Entonces, al final lo atractivo, la cámara es la que se mueve, el actor es el que se mueve en escena. Entonces, a la hora de la verdad, el actor tiene que detener la explosión o la detonación. Entonces, una mano en cámara ensucia mucho y un movimiento ensucia mucho, un cuello ensucia mucho, un no así o un sí así funciona mucho. Y lo que necesitamos es un poco los ojos. O sea, al fin y al cabo el actor son sus ojos, que son los faros, son los faros de un coche. Entonces, si yo no enciendo los faros de noche, yo no voy a ver el coche, por mucho coche que haya ahí. ¿Vale? Entonces es visibilizar lo que está en el interior. La microemoción no es porque sea pequeña, porque puede ser enorme, titánico. Lo que significa la microemoción es que yo espere y detenga en quietud la emoción que debe habitar. Eso sería la definición. Puede ser descomunal y puede ser un ataque de ira, bueno, de estos titánicos, porque además el actor tiene que trabajar lo épico, pero sobre todo lo que tiene es que puntualizarse y esperar a que llegue, no con la verbalidad provocar que llegue. De hecho, hay una frase muy bonita que dices que hay más diálogo en el silencio que en las palabras, ¿no? Y eso es, tienes aquí en el texto esa frase que de repente me resonó muchísimo y digo, cuánta verdad y cuánta fuerza tiene esa frase, porque es eso, ¿no? Que a veces queremos que el texto tiene la verdad y la verdad está en el personaje, en la emoción. Mira, plantéate un poco, Rodrigo, para que la gente se dé cuenta, solamente el 10% de nuestros actos, el 10% son conscientes. El 80% es inconsciente. El inconsciente es donde se detonan las emociones. Menos mal, porque si no nos salvaríamos vidas, ¿no? Entonces imagínate, o sea, no podemos, la palabra solamente trabaja lo consciente. La palabra es un 10% de lo que un actor pueda llegar a hacer. Aparte de microemociones, Carmen, también desarrollas investigadas sobre el close reading para aproximaciones al texto de una manera eficaz, el enacasting. Vamos a hablar, si quieres, luego más adelante de eso, pero del close reading rápidamente, por dar unas pinceladas, ¿cuál es tu proceso para hacer ese acercamiento al texto, del que hablábamos, que ahora mismo el texto no está la verdad en el texto, sino en la emoción que le ponen a la palabra, ¿no? Es que cuando arranqué yo con todo esto, con el tema de la interpretación, lo que me di cuenta es que los actores no sabían leer guiones. Porque eso del silencio, de todo esto, es que cuando dice el actor se sienta o Pedro se sienta y toma la taza, es que ahí está el personaje. No está en que le diga María, he llegado tarde.
está en cómo se sienta, cómo toma la taza y qué bebe en esa taza, o si escupe en la taza, o si la taza se le cae, o si es torpe, y a medida de ahí, pues imagínate todo lo que tenemos. O sea, que esa parte del actor que parece que no subraya, ¿no? Porque parece que no solo tiene que memorizar, es realmente donde está el gran contenido del personaje. Y como lo esté contando el guionista, ya está poniendo las bases de cómo es ese personaje. Imagínate en una separata, el cross reading es perfecto para una separata, porque el actor lleva una dinámica completamente clara de lo que realmente el detalle tiene que marcar al personaje, porque en el detalle está el diablo, que no nos olvidemos, y hay que llevar diablillos a las pruebas, hay que llevar mucho diablillo a las pruebas. Es cómo se relaciona con el mundo y los objetos realmente lo que define a ese personaje, ¿sí, no? El y, sí y el mundo, ¿no? Que tú también hablas para definir y construir al personaje. Bueno, luego más adelante vamos a dar una pincelada si quieres también, o bueno, vamos a dejar ya también el eneacasting tocado el tema para luego centrarnos en los 100 miedos. ¿Qué es el eneagrama? Para la gente que no conoce qué es el eneagrama. El eneagrama es un sistema de investigación personal para saber en qué prototipo, por decir, de los 9 eneatipos, te has colocado o te ha colocado la sociedad. Y dices tú, pero esto cómo va a ser 9 números una sociedad. No, es que realmente hay que diferenciar en lo que es la esencia, que es lo que realmente somos o sentimos. Y Esos luego 9 tipos, perdona Carmen, para la gente que no... 9 tipologías psicológicas de conducta y de adaptación al trauma. Y de comportamientos, ¿no? De Son 9 comportamiento. de Correcto. comportamientos en los cuales es como si fuera un juego de rol, como que te coloca la sociedad o tu familia, te coloca en un juego de rol que tú has heredado por millones de razones y entonces te colocas. Entonces hay un crack cuando tú realmente eres consciente de quién soy o quién está. Que yo creo que a todo el mundo le pasa en un momento determinado de la vida, ¿no? Que está en un lugar y dice, yo creo que me he equivocado, yo no quería estar aquí, ¿no? Entonces es el promedio que te das cuenta, no, es que lo que eres no es lo que está. Y donde estás no es lo que eres. O sea que, y entonces el eneagrama pues funciona muy bien para esos personajes express que hay que hacer, sobre todo en las pruebas, que es fundamental llevar algo muy definido, muy limpio, muy limpio. Un personaje que no ensucie o que quede con una claridad así como muy transparente de lo que realmente se quiere proponer. Y aparte también, Carmen, la industria, a mi modo de parecer, también ha evolucionado tan rápido que, como tú bien dices, son tan express las pruebas, tienes tan poco tiempo para prepararlo, para hacer un análisis de texto, a veces te dan simplemente unas pinceladas sin describirte el personaje y tienes que sacar todo el jugo tú misma, tú mismo. Entonces, claro, estas técnicas realmente nos ayudan y nos dan un soporte para poder ser ágiles, para adaptarnos a ese frenetismo de la industria, ¿no? Es ágil, pero sobre todo también hay que plantear que los proyectos vienen a años, ¿sabes? O sea, es como hace un año que se escribió, entonces muchas veces los personajes se han reescrito, pero no se han reescrito las memorias ni la descripción de personajes. Entonces te viene el personaje, se ha reescrito el guión y de repente no concuerda. Y dices tú, esto no tiene nada que ver con lo que me... Eso hay que tenerlo en cuenta, eso uno. Entonces hay que tener cuidado con las memorias. Dicen, no, es que la descripción de personaje, bueno, la descripción de personaje a veces viene de la memoria que se hizo hace un año, pero se ha reescrito el guión. Luego otro, muchas veces, y ahora a lo mejor me lo negará mucho director de casting, pero no es así, porque lo sé, no tienen tan claro el personaje, no está tan claro, ¿vale? Entonces lo que están buscando es propuestas que puedan acercarse a lo que creen que se está buscando, ¿vale? Entonces ahí el eneacasting funciona muy bien porque es muy limpio, entonces puedes cambiar de propuesta o puedes llevar varias propuestas y así funcionar muy bien y que el mismo actor haga varias propuestas y pueda acercarse más a la herida de lo que es el personaje. Y luego otra cosita también por lo que funciona muy bien es la rapidez. La rapidez porque es un vestido rápido. Evidentemente luego en profundidad hay que darle más opciones, ¿no? Pero sí es un vestido rapidísimo. Es como, yo me acuerdo cuando estuve en la escuela de David Mamet en Nueva York, que David Mamet decía, el primer día de clase les decía eso de, dime qué viste el personaje. Y como no supieran lo que vestía, a casa, prepáratelo porque no lo sabes. Pues esto es un poco eso, ¿no? Si ya sabes lo que viste, ya un poco claro lo tienes, ¿no? Pues es un poquito, es el eneacasting, es como el primer vestido del personaje, ¿no? Me ha resonado una cosa que quiero preguntarte y tirar de ese hilo. Dices que muchas veces no saben quién es el personaje o qué quieren del personaje. ¿Esto sucede ahora en la industria? ¿Dónde sucedería? ¿En las series
que salen así como de manera más... Yo creo que en todos los directores lo tienen muy claro, yo creo que sí lo tienen claro, pero también a veces no lo tienen tan claro y viene una propuesta de actor. Yo he visto propuestas de actores que dices tú, bueno, es que es mejor que lo que está proponiendo el director. O sea, que es que no es cuestión de... Yo creo que el papel lo sujeta todo, pero la visión no tanto. Entonces tú a veces lo tienes en papel, lo tienes muy claro, pero luego ves una cosa y dices, pues que esto está mucho mejor, ¿no? La propuesta, me ha cambiado la voz, pero es que es mejor esta voz. O me ha cambiado, yo no lo imaginaba rubia, o no lo imaginaba con no sé qué, y de repente ahora lo ves y ves que sí, ¿no? Entonces yo creo que el personaje habita muchos cuerpos, es lo que yo digo, y habita muchas emociones. Entonces el estar ahí probando propuestas funciona, y de hecho por eso se hacen muchas veces te quieren ver de nuevo, porque no se acaba de ver con la claridad o la nitidez, o cuando se repiten casting, ¿no? Que se repiten muchísimo, eso, ¿no? No lo sé, pero sé que se repiten mucho y eso, lo que pasa es que ahora no lo van a decir, a mí me van a acordar Sí. una cabeza. No te preocupes. No, pero mira, decías... Van a venir a Perdón. por mí y me van a decir, pero bueno, yo te os cuento que no es tan claro, No, porque pero... como directora y como guionista tampoco lo tengo tan claro hasta que lo veo. Y además es eso, es verdad que es un proceso de construcción y cuando se habita en un cuerpo, dices, es que esto era lo que es sin yo saberlo, pero lo ves y dices, vale, esto es, hablabas de David Mamet y el otro día viendo una masterclass de Aaron Sorkin, él decía también, dice, yo es que hago el 50% porque el otro 50% lo tiene que construir el actor y la forma que construya este personaje, yo sabré si eso no es, pero él lo tiene que terminar el actor, ¿no? Y al final es esa parte bonita donde dejamos, ¿no?, una parte de la responsabilidad y confiamos en la siguiente parte del proceso, del proceso de la creación de una obra audiovisual o de una obra teatral, ¿no? Igual que queremos que la iluminación, nosotros tenemos que ponernos en la marca de la luz, pero confiamos en el director de fotografía que ilumine acorde con la película, ¿no? Pues también eso, ¿no? Nosotros somos los encargados de darle ese cuerpo, de darle ese traje a los personajes. Y el Enneagrama, que además acabas de estar también haciendo un taller en AISG con el Enneacast, me parece que es una solución a la que pues, actores, actrices que no conozcan, pues se puedan también aproximar de la mano de ello. Y ahora, Carmen, me quiero meter ya así un poco en materia de los 100 miedos del actor y de la actriz. Y para eso quiero que hablemos, que empezamos a hablar de los 3 principios de las ES. ¿Qué son las 3 ES? Wow, eso las 3. Mira, cuando me puse yo a decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? ¿Cómo explico yo a los actores lo que tienen que hacer, cómo tienen que desarrollar sus bases, ¿no? Porque esa es la base, ¿no? Que es el entender, el territorio de entender las 3, ¿no? El entender, primero entender, que al final entender es tender a lo interno. No es entenderlo con conocimiento o con una idea, eso no sirve. Es tender a lo interno, o sea, internamente eso está en ti. Esa es la pregunta que habría que hacerse, lo primero. Y a veces si internamente no está, hay que buscarlo y hay que meterlo. Por eso hay que experienciarlo. O sea, un personaje que no esté experienciado es como un personaje que está muy, muy lejos de uno, ¿no? Tiene que estar dentro. Luego lo siguiente es exponerse. Uno se expone, ¿no? Es cuando te pones delante de tu ex, ¿no? Y parece que todo va a ir bien y que vas a hablar con una claridad, pero eso es mentira, porque la ira y el miedo aparece como si no hubiera un mañana y tú te expones a la mitad. De hecho, los actores en una primera exposición están bastante en un nivel de supervivencia alto, lo que significa que el miedo y la ira no les van a dejar actuar, ¿vale? Porque actúan en defensa, no actúan en creación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la exposición tiene que ser, tiene que llegar a aislarse el actor, a aislarse para no sentirse afectado por la situación. Porque todo el mundo que se expone, todo el mundo tiene el miedo y la ira, aparecen y ¡pum! Y hay que dejarlos como un poquito que se relajen, ¿vale? Para que baje ese nivel de ira y miedo. Y luego está el elegir, que eso es lo más complicado. Cuando te estás exponiendo con un nivel de ira alto y un nivel de miedo, ahora gira, porque al actor se le pide que gire en movimiento. O sea, ahora estás aquí y de repente te dicen un no, que eso detona una ira descomunal y tienes que reaccionarme así, sujetándola y ese giro, que es el elegir, que al final la elección es el poder girar, es lo que marca completamente ya el detalle, evidentemente, el detalle del actor y su pluma, ¿no? De la manera en que el actor se convierte en autor y hace ese giro de una manera completamente diferente al resto. En cuanto a elegir, ¿son las tomas de decisiones del personaje lo que lo definen?
así como nuestra vida podría atreverme a decir que nos define nuestras elecciones de alguna manera, ¿el personaje le sucede lo mismo? El personaje le sucede lo mismo y tiene que elegir en directo, que ese es el problema, porque por si no se ve que es actor y que se ve que está subtitulado, ¿sabes? Se ve que parece que hay pasar un subtítulo aquí debajo y te está diciendo cómo va a ser la escena y cómo vas a girar. Tiene que ser tiene que ser desde la intuición, hay que trabajar la intuición. Acuérdate que la intuición es la 5D, es la quinta dimensión, y es una dimensión en la cual nunca se espera nada, porque es carente de expectativa. La intuición trabaja desde el puro tránsito, no quiere llegar a ninguna parte, lo importante es llegar y ya está, ¿vale? Lo así un poco más complicado es girar sin llevar un previo giro, porque la gente va como con una ruta, ¿no? Una ruta, pero la idea está en hacerse con un GPS, un recalcular ruta en directo, ¿vale? Que eso un poco el enagrama funciona muy bien. Claro, Recalculamos, para que la recalculamos. escucha sea real, ¿no? Para que se vea que está vivo ese personaje y que responde a la realidad que le sucede del entorno, que no sea una cosa pregrabada, como la cocina de microondas. Eso es, tienes que llevar como un mapa, pero que es un mapa que recalcula. Y lo bueno además es que esa recalculación sea provocada. O sea, que el actor mismo gire de arranque ya vaya en un lugar en el cual ya no está premeditado. Para eso tienes que tener las emociones muy traineadas, que le llamo yo, entrenadísimas, para que vayan contigo y vayan en microemoción y no detonen nada. Y aquí también hay una cosa mía que también voy a encender otro fuego. Yo no creo en la escucha. No creo que escuchemos a nadie. Nos escuchamos a nosotros mismos. El actor que cree que escucha, lo que hace es activar algo interno y ve en el otro lo que le sucedió a él. Entonces lo que hace al final es un monólogo del monólogo interior que uno tiene. Entonces, si tú no lo tienes internamente, no va a haber escucha. El nivel de empatía es muy bajito, muy bajito. Y sobre todo, en niveles de exposición, cuando tienes la ira y el miedo, no funciona la empatía. Porque es como si tuvieras un dolor. ¿Vale? A ti te duele un pie y por muy empático que quieras ser, a ti te duele el pie. Y el dolor te hace no ser empático. Ya está, no hay más. Pues Y cuando y por eso los cojos tienen tan mala leche. Y por eso el juego tiene tan mala leche, ¿no? Puede estar en su dolor, pero perdona, Pero sí. cuando tú tienes un dolor, tú no puedes ser empático. Entonces, al final, cuando un actor está en escena, tiene elevado el nivel de ira y de miedo. Por tanto, si tiene elevado, no va a tener escucha, porque está en su movida de a ver si sale todo esto. Y es muy interesante esto que dices desde la forma de la que haces el approach de la escucha. O sea, es verdad, al final la escucha, una escucha de verdad sería evidentemente lo que me sucede a mí con lo que tú estás vivenciando o transmitiéndome. Pero es verdad, al final el actor que escucha y que se emociona con la contraparte es por estos mecanismos que tú estás hablando. Es verdad que a lo mejor parece sonar como muy egocéntrico y parece sonar muy egoísta, pero no, esa es una escucha real, ¿no? Podríamos decir que Es la efectivamente. escucha, Si te... es la escucha real y aparte que, bueno, también eso también lo podéis mirar en filosofía, ensayos, budismo, lo que queráis, no existe nada afuera. Está todo en nuestro interior y si no lo habitamos en nuestro interior, no vamos a verlo fuera. O sea, que no hay ninguna manera. Y la emoción es que es rapidísima en eso. Yo puedo tener un actor que parece que está haciendo una escucha, pero lo parece, no lo está haciendo. ¿Sabes? Y hacéis un poco así con la cabeza y hacéis estas cosas, pero que es que no estáis escuchando. pero no se transforma por dentro, ¿no? No se Porque no es... transita, no se transita Claro. la escucha, es una escucha como, ahora vas a terminar el texto y ahora voy a decir yo algo, pero es una cosa como así, como muy estructurada. Porque no entiende por no haber apresado ese momento o esa emoción o esa experiencia, ¿no? O sea, porque hablabas de entender, tienes que vivenciarlo, ¿no? Ese entendimiento. Y hay que trabajar dos cosas que yo trabajo en los trainings que son como vitales. Es el estado de detención. El actor se tiene que detener, el actor corre un montón. Y tiene que detenerse porque tiene que esperar la emoción. La emoción se va a detonar, pero tiene que esperarla. Entonces los estados de tensión son estados en los cuales tú tienes inquietud del cuerpo y entonces llega y surge y sale. Pero si yo tengo alterado todo y mi ritmo de pensamiento, aquí no sale nada. Aquí lo que va a salir es el texto, mis manos, mira, y no va a salir lo que realmente tiene que salir, que yo me tengo que detener y hacer que venga el punzamiento, ¿no? Que tiene que venir. Y luego otro, que bueno, esto ya es un desastre, imaginaros los actores, el estado de amabilidad. El estado de amabilidad es la capacidad de amar. Fijaros lo que es. Y para que yo tenga una escena bien con alguien, yo tengo que amarle, aunque le odie y aunque lo vaya a matar. Porque si lo odio y lo voy a matar es porque una vez lo amé.
Entonces el lector tiene que estar tan colado por su compañero, compañera, compañeros en general, o objeto, sujeto, hijo, perro, tiene que estar tan enamorado que tiene que ser tan amable con la situación y con él mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué actor es amable consigo mismo? Y ahí es donde nace precisamente esos 100, que corto se ha quedado, yo sé que hay muchos más, pero has tenido que escoger. Y en esos 3 grandes epígrafes, ¿no? Esto más bien es como un manual, una guía para que, oye, pues de forma aleatoria o de forma progresiva, pero sí que es verdad que hay bueno, numerosos miedos que el actor se encuentra en la profesión, pero que también muchos de ellos, por lo que he estado leyendo, sirven para el personaje, porque al final un personaje es una Totalmente. persona en escena, pero sigue siendo una persona y funciona con los mismos mecanismos, o debería funcionar con los mismos mecanismos que funcionaban las personas reales, ¿no? Bueno, yo con la realidad tengo problemas, ¿vale? O sea, para mí el personaje es personaje y el actor es real, pero el personaje pertenece a la verdad. Y la verdad es épica, la verdad es titánica, la verdad es inclusiva, la realidad no. La realidad puede no incluirme a mí, ¿sabes? A mí hay por ejemplo, clases sociales en las que yo no estoy incluida. Sin embargo, la verdad es que yo sí pertenezco al planeta. Es una verdad y lo otro son realidades, ¿lo ves? Entonces, para mí el personaje siempre pertenece a la verdad, nunca pertenece a la realidad. Aunque lo pongan en lugares, entornos, todo ese tipo de cosas. Eso ya es luego cuando yo llevo el personaje y lo meto en una realidad, ¿vale? Y... Te me has adelantado porque tenía una pregunta que era qué es la verdad en la escena y te me has adelantado, pero bueno, vamos a tirar de ese hilo. claro, la Fenomenal. verdad es cuando yo veo algo y lo doy, que eso es lo que trabaja el actor. Ver, dar. La misma palabra lo lleva. Ve algo enorme y está incluido en esa verdad, totalmente. Estamos incluidos. La verdad es inclusiva. Entonces, tenemos que trabajar de la verdad porque es lo único que va a incluir a todo el público. Si no trabajamos, pues solamente zonas de público. Pero el actor tiene que trabajar siempre la universalidad. Voy a hacer un pequeño rewind para hacerte una pregunta que igual debería haber empezado por ahí, pero ¿qué son las emociones? Las emociones son estados adaptativos del ser humano para superar cualquier caso de supervivencia. La emoción es la emotion, de la motioni, que significa movimiento. Es algo que te mueve internamente y hace que tú reacciones de una manera superior. ¿Vale? Lo entrecomillo porque en positivo, imagínate, salva vidas. Son los bomberos, los médicos, la gente que salva niños, los que se tiran al mar, los que salvan a alguien por la calle. Imagínate, pues en positivo es una maravilla lo que hacen las emociones porque te hacen correr más, vivir mejor, aspirar a más, sentir que puedes, ¿vale? Pero en negativo es todo lo contrario, imagínate, en negativo las emociones pues tienen un movimiento, un intramovimiento, ¿no? ¿Vale? Es un movimiento que va hacia atrás y que te hace perder un poco el esfuerzo, ¿no? Y agotarte, porque las emociones al mover tanto, porque mueven energía, lo que hacen es que te agotan mucho. Movimiento Pero energético. en negativo, ¿generan movimiento o generan parálisis? Generan parálisis algunos y otros movimientos, pero en negativo. O sea, la ira en negativo destruye, en positivo construye. Entonces, gracias a la ira de mucha gente tenemos puentes, pero gracias a la ira de otra gente tenemos guerras. Escombros, claro. Total. ¿Y qué es una actitud? ¿Una actitud con P o con C? Con C. Actitud con Actitud. C. La actitud con C es el ánimo que tengo para hacer las cosas. Es el ánimo que le pongo. Sí, como eso. Pero la actitud con P es el talento que le otorgo a la hora de hacer algo. Porque quizá también quede a veces como mal entendido que las actitudes son emociones No, no tiene y nada no que lo ver. son. Por eso quería también que nos La ayudases a esclarecer esta diferencia. Lo único que evidentemente tu emoción raíz, que ahora diráis, hay una emoción raíz, suele haber una emoción raíz, evidentemente tenemos todas las emociones y las tenemos, pero hay algunas que desarrollamos más. ¿Por qué? Porque como el enagrama lo dice también, las desarrollamos por el sistema de supervivencia. Entonces, si a mí me pegan, lo más seguro o que me vuelva miedica o que me vuelva iracundo. Entonces ya la ira va a ser la que más me llegue a mí o el miedo el que más me lleva a mí. Entonces, cuando yo me encuentro esa es la actitud, es la que agarra mi emoción raíz.
porque es el ánimo con que me enfrento a las cosas. Entonces, si soy iracundo activo, porque puedo ser iracundo pasivo, soy iracundo activo, yo me voy a defender y voy a ser un 300, por ejemplo, ¿no? ¡A espartanos!, ¿no? Vale, voy a hacerlo así. Pero si fuera una ira pasiva, pues iba a hacerlo como en plan de, yo creo que deberías ir tú a pelear con ellos. Y a la cosa cambiaría, ¿lo ves? Es como una ira como mucho más pequeñita, pero que manipula lo mismo, ¿no? Y si lo hiciera desde el miedo, pues sería algo más analítico y diría, creo que deberían ir 300 personas allí y lo analizaría todo cómo tendría que ir, ¿no? Entonces, acuérdate que la actitud sí requiere de la emoción o algo así, el ánimo, pero que el que da la información es la emoción. Es la emoción. El miedo es una emoción, entonces. El miedo es una emoción y una emoción de base, de ADN, vamos, que viene en código de barras, que la tenemos todos. Y es la emoción. Dicen que es la emoción que genera las demás emociones. Hasta el amor. Hasta el amor. Pero es el miedo, claro, el miedo a quedarte solo genera amor también, ¿no? El miedo a no compartir la vida genera amor. El miedo a estar solo, el miedo a estar triste genera alegría. Yo recuerdo, Carmen, cuando hice sucursales, que una de las cosas que además, no sé si conoces, hay un mapa de las emociones de Eduard Punset. Sí. Es maravilloso, yo lo tengo aquí, lo tengo en un marco aquí en el estudio porque me ayudó muchísimo también una cosa que me enseñaste tú, que fue que el asco y la vergüenza son emociones de tránsito. Corrígeme si lo recuerdo bien o no. Son emociones, no, son emociones vitales también. Vitales, pero que te ayudan a transitar por otras más capitales, ¿no? Que Eso es. te ayudan de puente, siendo también capitales, ¿no? De las 7 principales, ¿no? Si no me equivoco, que había 7. 6 principales. 6. Las 6 principales. Y me gustó eso, ¿no? Entonces, en este mapa que os invito a todas y a todos los que nos veis a que lo busquéis, porque es un mapa realmente maravilloso, donde de cada emoción raíz surgen un montón de posibilidades, de pequeñas esferas, como microuniversos de células, donde el propio lenguaje nos lleva a otros lugares de emociones que son más matizadas, ¿no? Porque a veces tengo ira, pero tienes ira, rencor, tienes resentimiento, hay una cantidad de matices, ¿no, Carmen? Que no sé si tú abogas por poder utilizar, porque al final tú sí crees que la palabra crea la imagen y eso es lo único que importa, ¿no? La imagen. La palabra que para mí la imagen está La dentro, imagen está dentro de la palabra. Pero mira, en el libro, espérate que lo voy a coger. En el libro hay todas, o sea, lo que he hecho es un ensayo, es que es una barbaridad lo que he hecho, la verdad es que es una barbaridad. Hay un ensayo en el cual pongo todas las paradas, mira, todas las paradas de las Aquí está justo. Y las microemociones. Entonces, todo lo que se han ido parando los actores y yo he visto, por ejemplo, hay una realidad dudosa, eso ya le crea algo, calla y escucha para que deshabilitar, desmiente y en hielo o en culpa. Entonces, todas estas paradas que van surgiendo es como el tránsito de las emociones. Si las mezclas es más complicado porque pasar de la ira al asco, a la sorpresa, me voy a la ira, no sé qué. Entonces, dentro de la ira ya hay muchas paradas. Entonces, simplemente con decir, voy a hacer estas 3 paradas, voy a hacer estas... Y me dice, Carmen, son muy fríos. Eso. No, 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 no. Es que no sé en qué momento va a enganchar mi emoción a esa parada. Entonces, hay gente que se activa la emoción en la 3ª parada o se la activa en la primera, porque estos son 10 años con actores, los más reiterados y lo que más se ha justificado. Pero cada actor dice, yo me activo en la 3ª. Entonces ya lo tiene claro, que es ahí donde tiene que arrancar. Porque la emoción se activa sí o sí, sí o sí. Se activa. Carmen, antes decías que los actores y actrices a veces no sabemos leer textos. ¿Puede ser que tampoco sepamos entender bien las emociones? Que a veces creamos que en el texto es ira y es tristeza. Totalmente. O que es... ¿Y qué nos aconsejas o qué nos recomiendas o de qué manera podemos reeducar nuestro actor o nuestra actriz en la lectura y la comprensión emocional? Primero, que a la hora de leer hay que leer desde el desconocimiento y nosotros leemos desde la imposición. Ya imponemos, lo estamos leyendo y estamos diciendo, mira, es que no sé qué, ¿sabes? Estamos como imponiéndole una etiqueta. Entonces, los personajes vienen sin etiquetas y las etiquetas hay que ir rellenándolas primero con la talla,
luego con la altura. O sea, hay que ir como muy poco a poco, pero ya los actores como, mira, esto es no sé qué. Además lo dicen así rápido, es iracundo. Bueno, es que ¿cuántas clases de iracundo hay, no? Hay miles de iracundos. No, ¿qué quiero? No sé qué. Entonces lo que hay que buscar es como los matices y estar buscando en el texto qué matiz hay que le hace diferente. Y entonces ya ahí subrayamos ya palabritas que dicen, se sienta cruzando las manos. Ya está. Ahí hay algo. ¿Vale? ¿Cómo cruzo las manos? Entonces ya hay que buscar. Yo lo que te recomiendo es salir a la calle. Sales a la calle, ves todo el mundo que se cruza la mano a ver cómo es. A ver qué tipo de ira tiene o a ver qué tipo de miedo tiene, ¿no? Es un poco eso. Pero es que prejuzgamos muchísimo. Es como hay que hacer como un lavado todo el tiempo, ¿no? Es eso. Y leer los textos de manera lógica también te hace prejuzgar. Yo, por ejemplo, leo los textos al revés, elijo palabras sueltas para ver cómo podría yo entender al personaje de otra manera. Un poco como creamos, ¿no? Los que escribimos, que los que creamos y escribimos trabajamos mucho el inconsciente y entonces vemos ahí cositas y entonces aparece otro significado. Que al final el actor tiene que encontrar un significado que le convierta en un símbolo, ¿no? Que esa es la diferencia entre un actor que trabaja todo desde plano y desde el texto al que trabaja con imagen, que lo que necesita hacer es un símbolo de lo que dice y de lo que hace, claro. Imagino una búsqueda fractal en esto que estás hablando, ¿no? Totalmente, totalmente, y el close reading para eso funciona muy bien, el trabajar con los sinónimos y no, por ejemplo, con las palabras del texto. De repente decides 3 sinónimos y ya el texto cambia. Y ya estamos en otro tipo de personaje. Entonces ahí hay que trabajarse mucho, pero es que, por eso, es que yo lo que digo, el guión se ve, no se lee. El texto teatral se lee y luego se intuye. Es que es muy diferente el trabajo. Y yo lo que me doy cuenta es que cuando tú lees un guión, a veces tú no lees el guión te lee a ti. Y ahí hay una movida. Ahí por eso el actor tiene que volver a leerse o releerse porque está en una situación en la cual está mirando solo lo que le está sucediendo y su afección y no está viendo la capacidad del personaje, ¿no? Mira, tenía aquí justo esa frase apuntada para tocarla, ¿no? El guión te lee a ti, ¿no? Entonces, esto vuelve a remitirnos, ¿no? Un poco a la escucha de la que hablabas antes, ¿no? De que no escuchamos el otro, sino que nos sucede lo que interpretamos de lo que escuchamos, ¿no? Eso es. Esa sería la extrapolación a la lectura del texto en Claro, cuanto el texto nos lee a nosotros. claro. Mira, la herida que tenemos miles de heridas, pero la herida que transitamos en el momento en el cual tenemos que crear, la herida nos marca el territorio, nos marca la línea de elección, nos marca incluso un destino. Somos adictos al sufrimiento, adictos. ¿Vale? Entonces nos viene una afección y estamos ahí, pero venga, ahí dándole vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene un texto y yo estoy en mi herida, yo le implanto la herida al personaje. Y le digo, tienes mi herida directamente. Y no busco la herida que se aproxima a la mía, que sería la idea. Es buscar su herida y qué relación tiene con la mía. Las heridas son básicas, por decir algo, los conflictos que nos han contado son básicos, son universales, pues la mayoría sí, pero tienen sobre todo visiones, como tú te muevas y como estés mirando completamente la situación, que es ese ángulo es el que hace creador al actor con respecto al personaje. Ok, pero entonces tú lo que nos estás diciendo, perdóname si quiero entenderlo perfectamente y poder compartirlo con nuestro público, es que hagamos uso de nuestra propia herida desde el ángulo que mejor le viene al personaje, pero desde nuestra herida. Las heridas son universales. Entonces, entonces la diferencia. Estamos hablando, por ejemplo, de abandono, de soledad. Son tres grandes, son tres grandes, ¿vale? Que es la suficiencia, si soy o no suficiente, el abandono o el rechazo. Son diferentes, ¿vale? Que la gente dice, el abandono y el rechazo son. No es lo mismo que te rechacen a que te abandonen. No tiene nada que ver, ¿vale? Ni la sensación. Entonces, si esas tres, nos ponemos como esas tres, como las grandes heridas, ¿cómo vive una persona el abandono que no ha sido abandonado? Pues de otra manera. ¿Lo ves? Y yo tengo que hacer ahora el personaje que le abandonan. Bueno, pues yo tendría que crear el abandono. Mi herida no está ahí. Mi herida está en la suficiencia. Entonces ya es diferente. ¿Entiendes? Entonces yo lo que me tengo que aproximar con la herida que yo tengo, a ver cómo me aproximo a
al personaje, porque si el personaje, ya te digo, está en un rechazo y yo estoy en suficiencia, pues es que es que él está en Divinity y yo en la 2. Vale, vale, Entonces, ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que me estaba costando comprártelo porque digo, claro, un personaje que he construido no va a sufrir la herida de la misma manera que yo, pero efectivamente no tiene que hacerlo. eso es, Simplemente yo tengo que darle ese canal a la rotar. experiencia. Vale. Claro, yo tengo que rotar porque a mí lo que más me duele es la suficiencia. Pues a él la abandona, pues yo tengo que rotar la suficiencia de tal calibre que al final sea el abandono. Pero tengo que rotar mi herida. No vale mirarla como la miro de diario. Además, hablando de los miedos, ¿no? Y de la herida del personaje, ¿no? O sea, el miedo no se puede combatir, ¿no? Se debe conquistar, dices tú. Se conquista y todos los días. Aquí no se va nadie. De los miedos no se van nunca. Y para eso es importante poder nombrarlo, ¿verdad, Carmen? Eso en la vida es que, claro, por eso a mí me apasiona la interpretación, porque es una filosofía, es una terapia, es un descubrimiento del humanismo constante. Y esto pasa en la vida real, ¿no? A veces el no nombrar el miedo nos impide poder enfrentarnos a él, no desde un lugar de violencia, sino un lugar de conquista. Y esto, el personaje, claro, muchas veces dices, si no entiendes en el texto cuál es la herida del personaje, no entiendes sus miedos y no puedes ver desde dónde accionan. ¿Sería este un poco el camino? Sería un poco, es que te asalta, el miedo no te das cuenta, el miedo es líquido, el miedo es gaseoso, el miedo es transparente. Cuando ya crees que los has superado todos, no has superado ninguno, de repente aparece. El miedo es respiratorio, de repente te cambia la respiración. El miedo tiene un componente de pensamiento muy alto, que de repente te mete en ese pensamiento y estás como súper en miedo. El miedo tiene transferencia, lo que significa que si tú lo sientes, yo lo voy a sentir. Se dicen que dos de los mecanismos de control más poderosos de las clases pudientes, de las instituciones de poder, han sido siempre el miedo y la culpa, ¿no? Claro. Grandes sistemas religiosos con la culpa y grandes gobiernos y sistemas sociales con el miedo, ¿no? Y paraliza y además modifica las acciones de otras personas. Una persona con miedo no está actuando en consonancia a su ser. Y esto es lo que pasa con los actores que quieren ser libres en escena, que con el miedo no pueden. No puede y aparte que no llegan a la herida, es que están con la exposición y no pueden elegir. Entonces, el problema está que el miedo te hace no elegir, no eliges. Entras en un automático y el automático reacciona según él. Y la primera parte, por eso yo siempre digo, los actores tienen que llevar mucha libreta, porque primer peldaño para ser libre es llevar una libreta. Porque la libreta, que te hace primero libre, está claro en libreta, lo que te hace libre en la libreta es empezar a apuntar todos tus miedos. Entonces ya cuando los empiezas a nombrar y a pasar lista, la cosa cambia. Sin duda, mira, a mí el proceso del eneatipo también me ayudó mucho y eso es verdad. Dices, ahora que eres consciente ya no puedes darle la espalda. Ahora tienes que trabajarlo o saber que estás siendo un cobarde, ¿no? En el sentido de... Llevarlo contigo. El miedo lo nombras y lo llevas aquí. Ya está, hasta a mi derecha tengo el miedo al fraude y a la izquierda llevo el miedo al rechazo. Bueno, pues ya sé que esos dos están por aquí. Entonces voy a entrar a una fiesta, pues ya está. Pues entre que me van a decir que no sirvo para nada y entre que me van a decir que me van a rechazar, pues a ver cuál de los dos. Y llevarlo con este humor, porque van a estar. Carmen, ¿hay alguna jerarquía en el mundo en el universo de los miedos? ¿Hay algún miedo mayor o menor? ¿O eso es algo ya personal? ¿En cómo afecta? Eso es algo personal y además evolutivo. Es como, dependiendo del momento en el que esté el actor, tiene unos ciertos de miedos y otros no. Por ejemplo, a mayor carrera, más miedos, ¿eh? Claro, porque has superado nuevas fronteras, ¿no? Y además me hace mucha gracia porque evidentemente ya de los últimos miedos que aparecen, el 98 es miedo a la alfombra roja. Claro, sí, actores o actrices que todavía la vemos lejos la alfombra roja, decimos, pues quiero tener ya ese miedo, ¿no? Llegar al 98. Sí, es miedo. Pero me encanta que empieces con el miedo a leerse a uno mismo, ¿no? Que a veces, y por eso creo que los actores y actrices más libres son también los más trabajados en cuanto a que saben qué le pertenece a uno y qué le pertenece al personaje. Y para saber
no contaminar el personaje con uno, ¿no? Para poder precisamente no llevar siempre desde el mismo ángulo esa herida, sino cambiar ese ángulo para el prisma y poder adaptarlo a diferentes personajes, hay que saber uno muy bien quién es, ¿no? Y leerse a sí mismo es uno de los principales miedos que muchos actores y actrices quizá no seamos conscientes, pero es el pilar, ¿no? Es el pilar para comenzar este viaje, a mi modo de entender, ¿eh? Pero por eso me encanta que sea el número uno, porque creo que es uno de los miedos, pero bueno, me gustaría también pues, enumerar algunos de esos miedos que quién no, de los que nos están viendo, alguna vez han sentido, ¿no? Miedo a sentir envidia, miedo a no sentir admiración, o sea, tan real y tan tabú como es. A ver distinto, a sentir sin ver, a ver sintiendo con los ojos cerrados. Miedo a perder el texto, o sea, hay miedos tan prácticos. Hay miedos prácticos y miedos como muy imaginarios, como miedos más amables o miedos más poéticos, que yo digo. Hay miedos que dices, qué bonito este miedo, ¿sabes? Y no tiene nada de bonito, ¿no? Pero sí es... hay que deshabilitar el poder al miedo, porque el miedo es pensamiento y crea solidez en lo líquido. Y somos líquidos, somos agua. Hay que pensar en eso todo el tiempo. Somos más agua que tierra y somos más agua, más líquido que sólido. Por tanto, el miedo hay que deshabilitarlo porque solidifica y vuelve no flexible el actor. Rigidiza, sin duda, y si algo tiene que ser, la escena es orgánica y fluida. Carmen, los miedos que aparecen en este libro, estos 100 miedos que has escogido, entiendo que son miedos que has encontrado en más de 5.000 actores y actrices a los que has acompañado en su proceso como coach y como maestra. ¿Son todo casos reales? Todos. Y de hecho la frase que llevan todos es una frase anónima de todos los actores que han pasado por mis manos. No son todos, porque he estado con muchos más, evidentemente, pero pone territorio, miedo a perder mi buena suerte. Esto lo tienen muchísimos actores. Hoy se acabó mi buena suerte. Van a plató y dicen, ya se ha acabado. Hoy me echan, me despiden. Esta es muy fuerte. Y dice, cuando uno se pierde, siente que la vida le traiciona. Eso es un actor anónimo que me lo dijo en un coach, y evidentemente, y me acuerdo de todos, sé los nombres de cada uno, porque cuando un actor entra en emoción se vuelve poeta. Es increíble el grado de conexión que tiene con la palabra, porque la emoción deja de hablar para transmitir. Y entonces la palabra es bomba. Y por eso decidí poner una frase de cada actor, porque cuando el actor entra en emoción y suelta su miedo de verdad, lo escupe, la palabra es poesía pura. Y se universaliza, claro, y se comprende de forma transversal y vertical, porque claro, todos y todas hemos pasado por ahí, ¿no? Y es como cuando estás de desamor y dices, esa canción habla de mí. No, sí. Lo que pasa es que es una emoción, no es una canción, es una emoción hecha palabra. Sí me gustaría, Rodrigo, si hay un huequín, mira, por ayer favor. Un psiquiatra, que es un doctor en psiquiatría muy bueno, que lleva todo el tema de salud mental de Andalucía, me escribió unas palabras para los 10 años, porque sabes que yo me he empeñado en cientificar vuestro talento. Soy una maniática de cientificar que los actores trabajáis con neurociencia, trabajáis con física cuántica y que trabajáis lo invisible, pero desde un lugar muy científico, y que aparte que sois autores del personaje. No solo sois transmisores de un texto de un autor, sino sois completamente autores del personaje, y lo defenderé siempre, vamos, a capa y espada. Y este psiquiatra me contó ayer, en la presentación de los 10 años de sucursales que celebramos, dijo que tras haber leído el libro había llegado a 2 conclusiones, que se quedaba como muy sorprendido y como gratamente, ¿no? Y sobre todo que debería la sociedad saber lo que hacen los actores, realmente cómo trabajan. Y dijo que la interpretación es la profesión más difícil que existe. Sigo leyendo, ¿vale? Te lo leo. Por favor, compártelo con todas y con todos. Porque el actriz y el actor-actriz realiza en sí mismo el arte total, utilizando su mundo interior emocional a modo de plasma y energía creadora para releerse, reesculpirse y reconstruirse y repintarse en cada personaje, produciendo una sinfonía de vibraciones que le permite conectar con otras personas más allá del espacio, el tiempo y la cultura,
trabajando una y otra vez sobre sí mismo en cada escena, en cada personaje, en cada guión. La materia prima del actor-actriz no es por tanto el guión, es él mismo o ella misma. Eso es una conclusión, wow, que es la profesión más difícil que existe. Wow. Pero también la segunda es que es la profesión más peligrosa. Se halla continuamente en el filo de la navaja en cada personaje que debe interpretar hasta dónde está dispuesto a profundizar dentro de sí mismo un actor o actriz, qué precio tiene que llegar a pagar. Es apasionante lo que ha escrito Juan José Mancheño. Le muy doy acertado, bravo, bravo. Y ha cientificado el valor de que evidentemente la profundidad de la emoción dará la profundidad del personaje. La profundidad. Entonces, si lo tenemos entrenado, que es lo que yo le mando de aquí a todos los actores, por favor, no meteros en manos de ninguna locura, a no ser que estéis entrenados. La emoción, si está entrenada, llega donde quieras. Y es capaz de cualquier cosa. Y lo hacemos desde un lado sano, brillante, talentoso, increíble y que nos emociona. Pero hay que saber que la creación hay que trabajarla desde y para la felicidad. Sin felicidad no hay opciones y sobre todo no hay giros. Entonces el personaje se vuelve muy sólido, tan sólido que es incapaz de buscar una salida. Y es ahí donde se encuentra esa peligrosidad de la interpretación. ¿Ok? Maravilla de palabras y maravilla de regalo que nos has hecho, Carmen. Yo, después de estas palabras, poco más voy a poder decir y a mí me parece el cenit, donde podemos despedirnos de nuestro público, pero sobre todo agradeciéndote, Carmen, muchísimo, muchísimo, no solo por tu tiempo aquí ahora, sino por esto, por seguir investigando, por seguir buscando, por seguir apoyando y acompañando a los actores y a las actrices en esta, la profesión más peligrosa del mundo. Que me ha encantado, seguro que veremos en la contraportada o en algún anexo de tu próximo libro esas palabras del psicólogo. Totalmente. Seguramente, porque además muy acertadas, ¿no? Porque todos y todas hemos estado ahí y ese valor a permitir ahondar en la herida, a evitar esa herida de la persona y del personaje es lo que nos hace a todas y a todos muy, muy valientes. Carmen Rico, muchísimas gracias por estar con todas y con todos aquí en Casting Workbook. Ha sido un verdadero placer, ha sido un regalo que espero que tus palabras lleguen a mucha gente, puedan ayudar a muchos y a muchas a través de los 100 miedos del actor y la actriz. Si quieres despedirte con alguna palabra. Nada, que sin motor no hay movimiento, así que a buscar ese motor y a elegir el destino, sobre todo elegir el destino. Muchísimas gracias, Rodrigo, un placer verte siempre. Muchísimas gracias. Espero que vengas algún día al cole, algún día, ven a abrazarme al cole. ¿Vale? Sin duda, el otro día cuando pasé estabas ahí en plena clase y no quise interrumpir porque se notaba la vibración de la magia. A todas y a todos vosotros os agradecemos muchísimo vuestro tiempo por estar aquí con nosotros en The Working Actor. Como siempre, vamos a seguir trayendo a los mejores profesionales del sector para que todas y todos sigamos creciendo como actores y como actrices en esta profesión, la más bonita y la más peligrosa del mundo. Carmen Rico, un beso enorme y muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente programa.